Pues bueno, mis queridos amigos, el tema del día de hoy, como ustedes saben, es el nido vacío. ¿Qué es esto del nido vacío? ¿Cómo que está el nido vacío? Sé bien que muchos de ustedes saben perfectamente bien a qué me refiero. Todos cuando iniciamos con una pareja, con nuestro marido, nuestra mujer, ¿verdad? Iniciamos y lo primero que tratamos de buscar es dónde vamos a vivir, ¿no? Ya nos pregunta uno o nos pregunta otro, oye, ¿ya dónde vas a vivir? ¿No? Eso es lo primero. Y los dos iniciamos con tanto amor, con tanto cariño, que pensamos que no íbamos a necesitar más. Pero al poco tiempo surge el deseo y viene el primer hijo y el segundo y qué sé yo cuántos, ¿verdad? Pero vamos acomodándonos cada quien a las etapas que tenemos. Las primeras etapas de la vida cuando llegan los niños son agotadoras físicamente, ajetreadas, van y vienen, dormir mal, se enferman, están mocosos, ¿qué está pasando? Los chamacos van creciendo, ¿verdad? Llega un momento en que a Dios gracias ya no se enferman tanto, pero vienen otra serie de contrariedades. Llegan a la adolescencia, ¿verdad? Dan una lata tremenda, algunos sí, algunos se portan muy bien, pero así vamos pasando y seguimos muy entretenidos. Ya cuando empiezan a pasar de esta etapa, es cuando empezamos a darnos cuenta que antes una casa llena de ruido se está convirtiendo, después de oír música estridente todo el tiempo, si es que era así, porque hoy con los audífonos pues ya nadie oye nada, ¿verdad? Pero no nos dimos cuenta cómo, no fuimos capaces quizás de tener la sensibilidad de ir analizando que nos estábamos quedando solos. Claro, si es que aquí, en el camino que he contado, no se presentó una separación. En muchos de los casos, tristemente, en este transcurso que yo en brevísimas palabras anuncié y conté, ¿verdad? Desde que nacen los hijos hasta que empiezan a irse, aquí suceden muchos rompimientos matrimoniales. Y se queda él o se queda ella y se quedan con los hijos, pero los mismos hijos que van a empezar a irse. Ya cuando están en edad, ¿verdad? Del colegio, de la universidad, estamos dándonos cuenta de que ya ni nos oyen tanto, ni nos hacen tanto caso. A veces quizás ya solamente si tenemos suerte nos avisan, ¿verdad? Pero se empiezan a ir, empiezan a hacer su vida y de repente hacemos un alto en nuestro camino y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y este espacio donde tú y yo buscamos en un principio con tanto amor y con tanto ahínco, y decíamos que aunque fuera muy pequeñito, nuestro amor era muy grande, y luego empezaron a nacer los hijos y todo lo que ya hemos contado, para volver a sentir que me quedo solo o sola, ¿verdad? No sé cada uno de ustedes cómo esté su vida, no tengo idea si viven en pareja o viven solos. No tengo idea cómo es la situación que hoy cada uno de ustedes está viviendo, pero si usted se encuentra en los primeros años o con los hijos adolescentes, le diría, pare tantito, ahora sí que pare su tren y escuche esto, porque me gustaría que este tema se tratara en los primeros años de la vida matrimonial y luego en la segunda etapa y en la tercera etapa, para que cuando menos estuviéramos preparados física y mentalmente a esta partida, escuche usted, partida de los hijos, cuando los hijos se van, ¿no?
Cuando ese hogar que tanto buscamos y que tanto, no necesitamos otra recámara. No, 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 es que no vamos a caber aquí. De repente, ese departamento, esa casita nos quedó grande, porque de alguna manera se han empezado a ir. Y ese espacio vuelve a quedar vacío. Y ese espacio se le llama el nido vacío. Este término surgió hace muchísimos años, ¿verdad? En 1914, con una escritora americana precisamente, Dorothy Canfield. Ella dejó un escrito muy interesante, ¿verdad?, sobre el nido vacío. Ese lugar, ese espacio donde antes estaba habitado y hoy ya no está habitado. No es sino hasta los años de 1970 cuando surge, ¿verdad?, un gran conglomerado de padres muy frustrados de los hijos que habían dejado su hogar. Hace un boom muy fuerte en la década de los 70. Recuerden todavía en qué época estábamos en ese momento, los que tengan memoria y hayan vivido, ¿verdad? Pero viene a ser auge el nido vacío. Los chicos ya no quieren estar en casa, se van a las universidades, se cambian de ciudad, se van a vivir solos, empiezan a hacer muchos cambios en la vida. ¿Qué podemos llamar, cómo se le puede llamar, verdad, a este nido vacío? A este momento en el que se está viviendo, cuando ellos los vemos que ya hacen maleta, ¿no? Pues evidentemente hay un sentimiento de duelo o de pérdida con respecto a los cuidadores o a los padres de los chamacos, ¿no? Eh, a mí me es a veces curioso ir viendo, sobre todo mamás, que entran en verdadero duelo porque sus hijos se han ido a estudiar a otro lugar, ¿verdad? O muchas veces puedo encontrar una reacción muy depresiva en las madres, sobre todo de mediana edad, ¿no? Que, que han perdido el control, el rol de los hijos y ya no van a verlos crecer, ¿no? Es mucho más en la mujer que en el hombre. Usted dígamelo. ¿Usted siente que la mujer vive más profundamente la depresión cuando los hijos se van que el padre? Qué difícil, ¿no? Momentos en los que se va viviendo todo esto. ¿Cómo fue que construimos tanto y ahora somos tan poquitos? Las habitaciones empiezan a quedar vacías porque precisamente todo eso que habíamos adquirido nos empezó a resultar grande, ¿no? ¿Qué sucede en el hombre? Ojo, muy importante. En el hombre siente su mayor realización en términos generales en su trabajo. Por lo que para un hombre, por ejemplo, la jubilación sería el nido vacío. Cuando un hombre se jubila, que muchos dicen, wow, qué padre, ya todo el tiempo para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que no estuvo tan padre quedarme en la casa. Y ahí empieza el nido vacío del hombre, donde va a experimentar una pérdida en su rol de proveedor. Porque si bien es cierto que sobre todo en Estados Unidos, el hombre que se puede jubilar, pues recibe generalmente una pensión que aunque sea limitada le alcanza. En México, esto de las pensiones, pues hay tantísima gente que no puede recibirlas o que nunca las va a recibir y que sin embargo por la edad lo corren del trabajo, le dan una compensación que no le va a durar a veces ni para un mes,
Y entonces sí se encuentra en situaciones gravísimas. En el modelo tradicional de familia, la mujer en su rol principal estaba enfocado a la maternidad, a la educación de los hijos, etc. Había ese espacio mental en donde ella empieza a ver lo vacío. Yo recuerdo todavía señoras con esto que les digo de matrimonios tradicionales donde ellos salían a trabajar y ellas se quedaban en casa, que me decían, es que no quiero ni pensar en ese momento porque me voy a quedar desempleada. Es que si mis hijos se van, ¿qué va a hacer de mi vida? Y créame que podemos encontrar señoras que cuando ven su nido vacío, a veces medio enloquecen. Y entonces se quieren pegar a sus hijos, a donde quiera que estén, casados o no, pero que no las dejen, ¿no? Y se convierten en una sombra para los hijos que supuestamente se han ido. Eso cuando puede, cuando el hijo los deja. Pero cuando no, ¿cuántas mujeres hay que auténticamente enloquecen? ¿No? O del hombre que se la pasa brutalmente mal en su tiempo de jubilado. Es un espacio, yo dije hace un momento, mental. ¿Cómo? Por fin. ¿Estás hablando del espacio de la casa o del espacio de la mente? ¿No? Pues realmente la mente, como usted lo sabe y siempre lo digo, hace mucho en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? En la mente, por ejemplo, las preocupaciones, pues pueden seguir a lo mejor, pero ya no son tan claras. Yo recuerdo que lo primero que noté fue que por las noches, pues yo ya me seguía de hilo dormida y no sentía la zozobra de no han llegado, no me han avisado, no me han dicho nada, como cuando salían en las noches y demás, y yo me quedaba esperando hasta que llegaba el último. ¿Verdad? Ahí esto ya no sucede, y no sucede hace mucho. Y ese es un espacio mental, esa preocupación que podíamos tener en un momento dado. Es cierto, usted a lo mejor que es madre de hijos adultos está diciendo, las preocupaciones con los hijos nunca se acaban. Estoy de acuerdo, pero son diferentes. Sí hay preocupaciones, ¿verdad? Y eso nos ocupa un espacio mental. Pero quiero hablar que muchas veces, en este momento de la vida, sobre todo la mujer, pero también el hombre, ojo, también el hombre que se ha jubilado, empieza a ver todo tan grande, aunque sea un pequeño departamento, pero está vacío, que se convierten en acumuladores para que ese espacio que queda, ¿verdad? Ya no quede. Y le preguntaría a usted, ¿usted sabe lo que es un acumulador? Es esa persona que empieza sin darse cuenta a guardar cosas que quizás usted ya no guardaría. Por ejemplo, no se deshace de ningún libro, de ninguna revista, no se deshace de muchas cosas que pudieran ser inclusive basura. Todos los recuerditos que le dan, todo lo guarda, las tazas, los vasos, pero empieza a darse cuenta que ya no hay espacio en las alacenas donde guardar. Y empieza a ponerlo sobre una mesa, en el suelo, y empieza a apilarse. Hay personas acumuladoras que verdaderamente tienen que hacer caminitos adentro de la casa para poder trasladarse de un lugar a otro porque no hay espacio visual. Y eso les da la tranquilidad que no les da el vacío de ver su casa vacía. Fíjense qué curiosa es la mente y cómo trabaja, ¿no? Ahora bien, podría ser que también la, la madre, sobre todo, empiece por el contrario a regalar todo.
ya quedarse con una casa de las que hoy se conocen como minimalista, ¿no? Que no tiene nada, las paredes blancas, los espacios grandes, ¿verdad? Pero empiezan a sentir una gran angustia cuando ven todo esto. Pero la gente que tiene acumulado todo también siente una gran angustia. O sea, lo que podemos ver es que la angustia forma parte de la vida moderna. No hemos podido entender que realmente nuestra vida es bella en cualquier etapa de la vida. No importa la etapa en la que estemos, la vida es bella. Pero si yo estoy predispuesto, ¿verdad? Me decía una señora, todo es perfecto hasta que cumple 60 años. Cuando cumple 60 años, la vida se vuelve espantosa. Y yo le digo, oye, protesto, pero ¿por qué me dices eso? Porque de verdad empiezan a dolerte partes de tu cuerpo, te duele una cosa, te duele la otra. Empiezas a tener problemas con dormir o luego te quedas dormido donde quiera que vas. Gastas mucho en médicos, mucho en medicina. Bueno, me empezó a decir tantas cosas que en verdad yo decía, pues evidentemente sí se ha de sentir fatal, pero tuvo que ver algo la mente. Y ahora le pregunto, ¿usted qué cree? Para esto del nido vacío tenemos que ser muy claros. Son espacios mentales que tenemos que saber cómo aprender a llenar. Durísimo, es cierto. Me gustaría decirle brevemente los síntomas del nido vacío. Tristeza, ¿verdad? Sentirse tristes gran parte del día. O bien preocupación, ¿no? A veces vemos gente preocupada por nada, pero a fuerza se tienen que preocupar. Un gran estrés, ¿no? Y lo peor de todo es que yo voy leyendo los síntomas y habrá hombres y mujeres que tienen los síntomas y no tienen el nido vacío. Después explicaremos por qué sucede todo esto, ¿no? Estrés, sentimiento de soledad. Imagínense que además viene un divorcio o una separación y no están trabajados. Este sentimiento de soledad puede ser inmenso en estos momentos, en que además de todo se está partiendo la pareja, ¿no? El vacío y la soledad harán de verdad de las personas pues unos casi trapos de cómo van a quedar después de toda esta etapa, ¿no? Ansiedad y culpa, mucha culpa porque si se fueron porque ya no me aguantaban, o se fueron porque tenían una pareja, o se fueron porque querían vivir su vida, pero yo tuve que ver o no tuve que ver, ¿no? Otra cosa muy importante, falta de un sentido vital. No hay sentido en mi vida, ¿para qué me quedo? ¿No? Y podríamos decir un sentimiento de rechazo. Es que en ningún lado quepo, es que yo llego a algún lugar y me ven feo, es que mis hijos no me quieren, es que les estorbo, y eso no me gusta sentir que estorbo. Queridos amigos, ¿cuántas cosas podemos llegar a sentir en la vida y pensar que todo puede tener una buena solución, una buena salida? ¿Cuántas cosas hay que nunca nos preparamos? Que no estuvimos atentos a cómo iba cambiando la vida. Que simplemente lo único que hicimos fue vivirla o mal vivirla. Entre sueño, entre oscuridad
por la falta de luz y mucho miedo al futuro nos encontramos hoy. Por eso, queridos hermanos, es tan importante que sepamos para qué fuimos creados y a dónde vamos todos. En fin, queridos amigos, tanto que pensar.